Y bien, como usted bien sabe, precisamente hace 100 años el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia, tomando como pretexto el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo. Esto dio pie a la Primera Guerra Mundial, uno de los primeros conflictos que tomaron una verdadera escala global, sin duda el primero del siglo XX y uno de los más violentos de la historia. Tenemos al maestro Marcos Marín, especialista en la materia, y veremos si hay lecciones que podemos aprender a un siglo de este conflicto. Marcos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas noches, muy amables por invitarme. Aquí estamos. Al contrario, ya 100 años que vemos de la Primera Guerra Mundial desde el inicio. ¿Qué representa? ¿Qué lecciones vemos? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, la Primera Guerra Mundial es un acontecimiento que marca un antes y un después, marca el inicio del siglo XX, pero sus consecuencias todavía hoy las seguimos palpando, porque abrió muchos frentes, tanto diplomáticos como militares, que al final de cuentas marcaron la última centuria, tanto en Europa misma como en Oriente Medio y finalmente en la percepción del mundo, a partir de que con la Primera Guerra Mundial también va a comenzar el declive del poderío europeo, de forma que si hoy sobresalen otras regiones del mundo como interactores de la política mundial, es en buena medida a partir del declive europeo que empezó con la Primera Guerra Mundial. Claro, que lo platicamos también en tus artículos que habíamos comentado, ¿no? Que desde ese entonces Europa no volvió a ser la misma ni geográficamente ni en cuestión de poder, ¿no? De el papel que jugaba en el juego global. Efectivamente, ¿verdad? Y además la guerra empezó cuando se considera que Europa estaba en su máximo de esplendor histórico, con lo cual lo dramático es que se precipitara al vacío y que simplemente sentenciara a sí misma su propia decadencia. Bueno. Y también marcó innovación tecnológica en armas, en medicina, una innovación muy importante. Efectivamente, porque la guerra misma trae aparejado el avance, tanto científico como tecnológico. Es una guerra donde vimos al tanque, vimos a los submarinos, vimos a la aviación, ya en un plan bélico, ¿verdad? Que era algo que no se conocía, el uso de armas químicas, que después la Convención de Ginebra ha prohibido, pero que bueno, subsecuentemente se siguen empleando de cuando en cuando, y que fue la Primera Guerra Mundial su escenario natural. Y también alimentó la literatura, el paisaje, por esas crudas imágenes que vieron los soldados, ¿no? Efectivamente, el cine, la literatura se han recreado en ello en el último siglo, efectivamente. Ahora, Marcos, ¿qué podemos retomar de la Primera Guerra Mundial que aún se esté viendo hoy en día? ¿De qué forma podemos ayudarnos de este evento histórico para evitar futuras guerras? Que si bien la guerra es una parte que siempre existirá del ser humano, no es intrínseco, pero ¿qué podemos retomar para evitar futuros conflictos? Yo creo que la Primera Guerra Mundial nos advierte el hecho de que la diplomacia, por un lado, lo llevo en un ámbito de países, la diplomacia por un lado, el diálogo, la conciliación de intereses, siempre será preferible antes que llegar al conflicto armado como tal. Creo que la Primera Guerra Mundial nos advierte la lección de no haber contado con los mecanismos suficientes que pudieran evitar una conflagración de la forma en que se hizo. Un ánimo de un armamentismo constante, de una revancha permanente, alianzas secretas, traiciones diplomáticas. Todo esto fue un caldo de cultivo que me parece llevamos un siglo tratando de evitar que siga ocurriendo. Y el tema del nacionalismo, además, ¿no? Que creo que hoy en día está, pero a la orden, lo vemos en Ucrania, lo vemos también tanto en Israel, la Franja de Gaza. Creo que no hemos aprendido mucho en ese sentido, ¿eh? Ahora mismo daban ustedes una noticia, los líderes hablan en videoconferencias. Uno pensaría cómo hemos avanzado, ahora se comunican por videoconferencia, claro, de continentes a otros, pero al final la guerra sigue siendo el detonante que nos advierte qué poquito hemos avanzado de repente para remediarla, para evitarla y para hacer un mundo mejor. Claro. ¿Y qué percepción tienes tú de la Primera Guerra Mundial? ¿Crees que ahora que has investigado has aprendido más al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo percibes ese capítulo de la historia? Siento que la Primera Guerra Mundial termina siendo una lección que está viva. Pienso que es una lección que nos sigue recordando que la historia siempre se puede repetir con sus distintos actores, pero que al final es latente. Y me parece sobre todo que es una invitación a no olvidar, a tener muy claro que puede haber caminos para evitar conflictos o que la otra es un camino que ya conocemos, el de la destrucción, que finalmente costó tanto en su momento, ¿no? ¿Y qué lecciones específicamente crees que debemos aprender de estas guerras? Yo creo que la primera de ellas es que el hombre no debe de perder la capacidad de diálogo, la capacidad de negociación.
Una segunda es que efectivamente quizá la misma Europa nunca tenga fronteras quietas, siempre quizá habrá motivos para cambiar los mapas, pero que aún esos motivos no deben de orillarnos a masacres como las que se vieron o como las que todavía no hace tanto en los 90 veíamos en Balcanes y que sigue siendo una región complicada después de todo. Me parece que son lecciones muy puntuales que junto con el hecho de decir que el hombre, el ser humano, debería de tener la capacidad para negociar, para usar su inteligencia para el bien y no para la destrucción o autodestrucción, me parece que son lecciones vivas que puntualmente nos deja aquel conflicto. Ahora, lo contrario, ¿qué fue lo bueno que nos dejó estas Primera Guerra Mundial? Que fueron, aparte, obviamente, de las innovaciones en medicina, en tecnología, en armas. ¿Cuáles tú crees que sean las importantes? Yo creo que la principal aportación es que crea el primer organismo mundial en búsqueda de la paz, que fue la Sociedad de las Naciones, que aunque fracasó finalmente porque hubo una Segunda Guerra Mundial, es la antesala de Naciones Unidas. Y aunque a Naciones Unidas la criticamos mucho y que hay motivos para ello, siempre no deja de ser un referente para que el mundo avance no solo en la paz mundial, sino en el desarrollo económico, alimentario, en las relaciones entre personas, entre grupos étnicos. Finalmente, Naciones Unidas creo que es la gran aportación, que aunque surgida en la Segunda Guerra Mundial, tiene su precedente inmediato en la Primera. Y gracias a eso, el mundo comprendió que no podían llevar unos cuantos la batuta, y que finalmente el mundo tiene que ser más incluyente a la hora de tomar decisiones. Creo que esa parte es una de las grandes lecciones que hoy podemos sacar de positivo. Oye, y Marcos, algo que me llama mucho la atención, que podríamos referirnos a esta como la última de las guerras románticas. Bien dicen que es la Guerra Civil Española, ¿no? Pero tú lo comentabas, que esta fue la guerra en donde se dejó de creer que ir a la guerra era glorioso, con tanta destrucción y con el surgimiento de armas con tanto poder, y que la medicina no estaba tan avanzada todavía. Creo que se cambió el paradigma, la idea que se tenía de la guerra, ¿no? Ya, ¿qué nos podrías decir para puntualizar ya en esto? Es correcto, la guerra se vio en su momento como la ocasión oportuna para todavía brindar un momento de gloria a quienes participaban en ella. Pero la guerra al final terminó siendo algo que desnudó el peor estadio del hombre, y finalmente ya en las décadas subsecuentes el arte, por ejemplo, se encargó de remarcar qué tan bajo había caído el hombre en esa guerra, cómo había logrado autodestruirse de una forma tal que al final advertía que la guerra no podría ser nunca más algo glorioso, y que quizás sea la última que nos aportó episodios incluso, yo diría hasta folclóricos, como un Barón Rojo, un Lorenz de Arabia, un pelear con el sable, un pensar que sería una guerra corta. Eso se acabó. La guerra demostró su crudeza, ¿verdad? Y al final, pues, insisto, nos advierte el hecho de que el hombre debe de optar por otro camino antes que llegar a esa confrontación, además que tan conflictivos que son. Muchas gracias, Mario, siempre un placer escuchar tu perspectiva. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.